Hola, buenas tardes. Soy la doctora Tania Barragán Arévalo, especialista en genética médica, perinatal y oftalmogenética de la Ciudad de México, y agradezco a la Fundación Derecho a la Desventaja por la invitación para hablar de este tema tan importante que es la amaurosis congénita de Leber. Para fines de la plática la dividiré en dos partes. Primero haré una breve introducción de esta enfermedad y posteriormente les compartiré la experiencia que tenemos en México desde el punto de vista genético. La amaurosis congénita de Leber es la distrofia de retina más severa y temprana que causa ceguera antes del primer año de vida. Tiene una prevalencia de 1 en 30,000 a 1 en 80,000 recién nacidos vivos. Estas cifras pueden variar, sobre todo en poblaciones endogámicas, como ocurre en Arabia Saudita, en donde las frecuencias son más altas. La amaurosis congénita de Leber representa el 5% de todas las distrofias de retina y es responsable de hasta el 20% de niños con disfunción visual en escuelas especiales. La amaurosis congénita de Leber afecta tanto a los conos como a los bastones. En cuanto a aspectos históricos, esta entidad fue descrita por el oftalmólogo alemán Theodor Leber en 1869 en un niño con nistagmus errante, pupila maurótica, pérdida de la visión y retinosis pigmentaria congénita. Él acuñó el término de degeneración tapeto-retinal por los hallazgos en el fondo de ojo. En 1957, Ahlström describió 20% de niños suecos con ceguera con esta entidad. Y también describió que presentaban electroretinograma disminuido o no registrable. En 1963, Bartenburg describió variabilidad intrafamiliar. Esto quiere decir que incluso entre pacientes de la misma familia presentaban características clínicas diferentes. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos encontrar disfunción visual temprana y severa, nistagmus congénito, respuesta pupilar lenta o casi ausente, electroretinograma subnormal o no registrable, y en cuanto a la fundoscopía, esto puede ser variable. Podemos encontrar desde un fondo de ojo prácticamente normal, pasando un aspecto de coloboma de mácula, o en etapas más avanzadas la presencia de espículas óseas. Otras características que podemos encontrar son fotofobia, nictalopia, signo oculodigital de Franceschetti, que es el que está ejemplificado aquí en esta imagen, que si bien es muy frecuente, no es patognomónico de esta entidad. Y tenemos que tomar en cuenta algunos diagnósticos diferenciales. Los podemos dividir en las formas no sindromáticas, también que pertenecen al grupo de las distrofias de retina, como es la cromatopsia y la ceguera congénita nocturna estacionaria. Otra entidad que también es frecuente es el albinismo ocular, no confundir con el albinismo oculocutáneo. En el albinismo ocular solamente encontramos una afección en el ojo y tiene un patrón de herencia recesiva ligada al X. Dentro de las formas sindromáticas está el síndrome de Bardet-Biedl, que además presentan polidactilia, obesidad y discapacidad intelectual, el síndrome de Ahlström, que presenta cardiopatía, hipoacusia y obesidad, el síndrome Senior-Loken, que es una entidad bastante neurológica, así como también el síndrome de Joubert, que presenta esta imagen característica del signo de muela en la resonancia magnética cerebral. Y para realizar un diagnóstico preciso, es importante contar con el apoyo de los oftalmólogos, particularmente de los retinólogos, ya que se necesita una exploración oftalmológica exhaustiva, así como el apoyo de algunos estudios de electrofisiología, como el electroretinograma, la tomografía de coherencia óptica, campos visuales, entre otros. Y para poder confirmar el diagnóstico desde el punto de vista genético, es muy importante realizar estudios moleculares. Antes se realizaban con secuenciación de primera generación, pero ahora lo recomendado es secuenciación de siguiente generación. Y la etiología de la amaurosis congénita de Leber. Un concepto que tenemos que tener muy en mente es la heterogeneidad genética. Esto significa que diferentes genes son capaces de producir el mismo cuadro clínico. En esta tabla les presento los 25 genes que hasta la fecha han sido descritos que son responsables de la amaurosis congénita. En rojo están los que son más prevalentes a nivel mundial,
podemos observar que GUSI 2D es responsable del 10 al 20% de los casos, RP65 del 5 al 10% y CEP290 del 15 al 20%. Esto puede variar de una población a otra. Y algo también importante es que en su mayoría presentan un tipo de herencia autosómico recesivo, pero en algunos casos podemos encontrar un tipo de herencia autosómico dominante. ¿Y por qué es importante el diagnóstico molecular? En primera, para tener un diagnóstico definitivo, porque puede haber un sobrelapamiento clínico en las diferentes distrofias de retina, y el objetivo del estudio molecular es ponerle un nombre y apellido a la distrofia a la cual nos estamos enfrentando. También muy importante para las familias es recibir un asesoramiento genético, tanto como para los padres de los pacientes, para saber cuál es el riesgo de recurrencia en un siguiente embarazo, así como los pacientes cuando estén en edad reproductiva. Y también poderles ofrecer diagnóstico prenatal o incluso diagnóstico genético preimplantación. También es muy importante dar recomendaciones, ya que de acuerdo al gen que esté involucrado, podemos ver que puede tener, por ejemplo, mayor involucro macular o catarata en una edad más temprana, entre otras complicaciones. Y la identificación de nuevos genes nos sirve bastante en cuanto a genética poblacional y también para la investigación de nuevas dianas terapéuticas. Y lo más importante, que está muy en boga, es la terapia génica. Un ejemplo de ello es el medicamento Luxturna, que está diseñado para pacientes que tienen variantes bialélicas en el gen RP65 y que este medicamento ya ha sido aprobado por la FDA. Y hablando un poco de la terapia génica, hasta el día de ayer habían 29 ensayos clínicos para pacientes con amaurosis congénita de Leber, esto tomado del Clinical Trials, y como es de esperarse, los genes a los que están diseñados los ensayos clínicos son para los más prevalentes, como ya les había mencionado, RP65, GUSI 2D y CEP290. Este es un mapa en donde se demuestra cuáles son los países en donde se están llevando a cabo los ensayos clínicos. En su mayoría son en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Europa y Oceanía. Y les voy a presentar el trabajo que realizamos en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana, aquí en la Ciudad de México, que lleva el nombre de Espectro Mutacional de la Amaurosis Congénita de Leber en pacientes mexicanos. El objetivo de este estudio fue determinar el espectro mutacional de la amaurosis congénita de Leber en pacientes mexicanos, y los objetivos específicos fueron identificar los genes de amaurosis congénita de Leber con mayor frecuencia de mutaciones en pacientes mexicanos, identificar las características de los alelos mutantes, como el tipo de variante, la localización en el gen y efecto en la proteína, así como identificar posibles efectos fundadores en zonas geográficas del país. Y se reclutaron pacientes con diagnóstico clínico y molecular de amaurosis congénita de Leber, detectados desde el 1 de febrero de 2005 hasta el 30 de agosto de 2021 en el Conde de Valenciana. Los pacientes fueron evaluados por médicos oftalmólogos y se ingresaron a la clínica de distrofias de retina, en donde se realizaron diferentes estudios como fluorangiografía, electroretinograma, campos visuales, tomografía de coherencia óptica, y también fueron valorados por un médico genetista, en donde se realizó la genealogía completa, y los pacientes que eran candidatos se les realizó secuenciación de nueva generación. Y para entender un poco la secuenciación de nueva generación, es poder analizar múltiples genes en un solo ensayo. Tenemos 4 estudios diferentes. El panel de genes reúne los genes más prevalentes relacionados con determinada enfermedad. De acuerdo al que solicitemos, podemos estudiar de 300 a 600 genes, o dependiendo del diseño de cada laboratorio. El exoma clínico analiza los genes que tienen un fenotipo ya conocido o los que se encuentran en la base de datos OMIM. Mientras que el exoma completo analiza los 20.000 genes que tenemos y tiene como ventaja respecto a los 2 estudios anteriores que si en este momento no se llega a encontrar una variante
candidata, podemos hacer un reanálisis cada 6 meses. El genoma completo lo utilizamos más para investigación, pero es parte de este grupo de estudios. Y los resultados que obtuvimos fueron 78 pacientes de 63 familias con diagnóstico clínico y molecular de mauro-osis congénita de Leber. El 57.69% son mujeres y el 42.31% son varones. El 80% de los pacientes se encontraban en edad pediátrica y el 20% son adultos. En 71 de ellos se realizó un panel de genes relacionados con distrofias de retina y en 8 pacientes se realizó secuenciación de exoma completo. Y este es el espectro mutacional de pacientes mexicanos con la mauro-osis congénita de Leber. Aquí podemos observar que RP65 fue el gen más frecuentemente encontrado en un 20.51%, seguido por CRB1 y RPGRIP1 en un 15.38%, después GUSI2D en 12.82%, CEP290 en 8.97%, AIPL1 en 7.69%, TULP1 en 6.41%, SPATA7 en 3.85%, LRAT y RDH12 en 2.56%, y CRX, LCA5 y NMNAT1 en 1.28%. En total, encontramos 74 variantes patogénicas o probablemente patogénicas diferentes. Y en cuanto al tipo de variante, las más frecuentes fueron de sentido equivocado en un 40.54%, lo cual es similar a lo reportado en otras partes del mundo, seguido por variantes de tipo de corrimiento del marco de lectura en un 24.32%. Después fueron las de sinsentido en 21.62%, variantes que caen en el sitio de splicing en 9.46%, variantes del número de copias en 2.70% y variante silente en 1.35%. Y de estas variantes que les mencioné, 22 son nuevas, es decir, que no habían sido descritas previamente en la literatura, y los genes, el gen que representó el mayor porcentaje de estas variantes fue RPGRIP1 en un 36.36%, seguido de CEP290 en 13.64%, y posteriormente con 9.09% lo ocupó RP65, CRB1, GUSI2D, TULP1 y con 4.55% AIPL1, LCA5 y NMNAT1. Y como parte de este estudio obtuvimos evidencia preliminar de una mutación fundadora de RP65 en población mexicana, aunque esto deberá confirmarse mediante el análisis de marcadores intragénicos en los distintos sujetos con la variante específica. Esta es la variante, es una duplicación a nivel de cDNA en la posición 1067, fue muy frecuente en nuestra población. Y como conclusiones, este estudio es el primer reporte de pacientes mexicanos con la mauro-osis congénita de Leber y la corte más extensa de América Latina, y de acuerdo a las cortes analizadas, la nuestra representa una gran heterogeneidad genética, ya que son bastantes genes los identificados en esta corte, y la descripción de 22 nuevas variantes en genes relacionados con la mauro-osis congénita de Leber permite ampliar el conocimiento internacional acerca del espectro mutacional asociado a esta enfermedad. Y aquí les muestro un mapa de la República Mexicana en donde tenemos identificados a los pacientes. Como les mencionaba, el gen RP65 fue el más frecuente y vimos que tiene una predilección por la zona centro de nuestro país. Los pacientes que tienen variantes en CRB1 en su mayoría están localizados en el norte del país. También los que tienen variantes en CEP290 están más en el norte del país. Y en cuanto al gen RPGRIP1, tienen una localización más en la zona centro, en Veracruz, Puebla, para que vean que están en esta región.
Y también en la península de Yucatán tenemos algunas variantes identificadas. Lo único que nos falta por testear es sobre todo en el Bajío, en esta zona. Necesitamos tener más muestra para hacer más homogéneos nuestros resultados. Y el gen más frecuente en nuestra corte es RP65, lo cual permite a nuestros pacientes ser candidatos a la recién desarrollada terapia génica con el medicamento Luxturna. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Quedo atenta a sus dudas, comentarios, preguntas, y también hacer la invitación, ya que todavía estamos recibiendo muestras de pacientes, tanto de México como de América Latina. Muchas gracias.